Hola a todos, bienvenidos a su canal Matemáticas al alcance de todos. En esta ocasión te voy a mostrar cómo calcular la mediana de un conjunto de datos que han sido agrupados en clases. En principio necesitamos saber qué fórmula vamos a utilizar, si esta que está del lado izquierdo o la que está del lado derecho, y eso va a depender de la cantidad de datos con la que cuento. Si la cantidad de datos con la que cuento es par, utilizo esta primera fórmula. Si la cantidad de datos con la que cuento es impar, utilizo la fórmula de la derecha, que lo único que cambia es que al número de datos, si la cantidad es impar, le debo sumar 1 antes de dividirlo entre 2 para que el resultado me dé un número entero. Entonces, en este caso, como mi frecuencia absoluta acumulada es de 45, ya sé que la cantidad de datos que tengo es impar. Entonces voy a utilizar esta fórmula que se encuentra del lado derecho. Voy a quitar la otra y vamos a aplicarla. Me dice que al límite inferior de la clase mediana le debo sumar el cociente de dividir la cantidad de datos más 1 entre 2 restado por su frecuencia, por la frecuencia absoluta de la clase previa a la clase mediana, es decir, i menos 1, todo dividido entre la frecuencia absoluta de la clase mediana. Y esto a su vez multiplicado por la amplitud de clase. Entonces vamos a pedirle a Excel que lo haga. Primero, hay que encontrar la clase mediana. La clase mediana proviene de acá. Divido n más 1 entre 2 y en este caso, como tengo 45 datos más 1, son 46, entre 2 me da 23. Quiere decir que el dato 23 es el que va a representar el valor de la mediana, el dato que está en la posición número 23. Me voy a mi frecuencia absoluta acumulada y voy viendo en qué frecuencia absoluta acumulada se ha rebasado el valor de n más 1 entre 2. En este caso, n más 1 entre 2 es 23. En la primera clase no lo hemos rebasado, en la segunda clase ya tenemos 25. La primera clase que rebase esa división de n más 1 entre 2 va a ser la clase mediana. Entonces la clase mediana es la clase número 2. La clase previa a la clase mediana es la clase número 1. Vamos a aplicar la fórmula. Vamos a pedirle a Excel que sume el límite inferior de la clase mediana, que en este caso es 104.15, límite inferior de la clase 2, que lo sume, abro doble paréntesis, que lo sume con la división de, vamos a abrir otro paréntesis, la división de, primero, el total de datos que es 45, voy a seleccionar el último dato de la frecuencia absoluta acumulada, sumado por 1, cierro el primer paréntesis y dividido entre 2. Luego a ese valor le pido que le reste la frecuencia absoluta de la clase previa a la clase mediana, es decir, el 16 que tengo acá en la frecuencia absoluta de la clase previa a la clase mediana. Cierro otro paréntesis y le pido que todo eso lo divida entre la frecuencia absoluta de la clase mediana, que es la clase número 2, es decir, todo entre 9. Cierro el último paréntesis y le pido que todo eso lo multiplique por la amplitud de clase. Recuerden, aquí no estoy explicando cómo calcular la amplitud de clase, pero si llegaste hasta este momento seguramente ya sabes cómo calcularla. Y si no, puedes revisar el video donde tengo el llenado de una tabla de frecuencias para datos agrupados. Entonces, lo multiplico por la amplitud de clase, doy Enter, y ahora me dice que la mediana está en 108.16. Si podemos observar, este dato, 108.16, justamente cae dentro de los límites de la segunda clase, que es la clase mediana. Recuerda, aquí es donde ponemos las matemáticas al alcance de todos. Si el video te ha gustado o te ha sido útil, no olvides dar like, suscribirte y compartir el video. Hasta la próxima.